Buenas tardes, le hablo Omer Luis el investigador y hoy me encuentro en el barrio Quinta Paredes, en la ciudad de Bogotá, exactamente en el sitio donde asesinaron a Jaime Garzón, periodista y humorista colombiano, el viernes 13 de agosto de 1999. En ese semáforo que se alcanza a ver allá, fue asesinado a las 5:45 de la mañana por sicarios de la banda La Terraza de Medellín, que pertenecían al paramilitar Diego Fernando Morillo, alias Don Berna. Y después que fue impactado cuando se dirigía a Radionet, la radio donde trabajaba muy cerca de este lugar, que fue impactado por los sicarios, la camioneta fue y se estrelló contra ese poste que aún se mantiene y que de hoy tiene la palabra esperanza. ¿Por qué quise hablar sobre quién era Jaime Garzón? Jaime Garzón fue un humorista y periodista colombiano dedicado al humor político, que hablaba la realidad de la que vive el país, que decía la verdad y por eso lo asesinaron. Alrededor de Jaime Garzón se ha tejido una cantidad de mentiras, de que era guerrillero, de que se quedaba con el dinero de los secuestrados, cosa que la fiscalía ha desvirtuado, que eso es falso, que Jaime Garzón en ningún momento fue guerrillero, ni se quedaba con el dinero, ni se lucraba de los secuestros, como toda esa propaganda negra le crearon alrededor de Jaime Garzón. Jaime Garzón nació el 24 de octubre de 1960 en la ciudad de Bogotá y a la edad de 18 años ingresó a la Universidad Nacional, donde estudió Ciencias Políticas y Derecho. Para el año de 1988, cuando Andrés Pastrana fue alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Jaime Garzón fue elegido como alcalde menor de la localidad de Sumapaz, que es una localidad que queda en la zona rural de la capital del país. En ese año que Jaime Garzón fue alcalde menor de Sumapaz, construyó un centro de salud, pavimentó la única entrada al pueblo y mejoró la única escuela que había. En el gobierno de César Gaviria Trujillo fue el encargado de traducir a la lengua indígena la Constitución Política de Colombia. Y en esos mismos años, del 93 al 95, inició en la televisión, como todos conocimos lo que hizo, el humor político, cómo decía la realidad del país. Inició con un programa llamado Sociedad TV, luego con Cuat el noticiero y por último el de Heriberto de la Calle, un embolador que entrevistaba a muchas personalidades del país. Entonces, como lo dice alias El Alemán y Ever Veloz alias HH, fue un favor que muchos militares colombianos le pidieron a Carlos Castaño, que dio la orden para que asesinaran a Jaime Garzón aquel viernes 13 de agosto de 1999. Pero en investigación de la Fiscalía se logró comprobar que no solo Carlos Castaño, jefe de la autodefensa, está implicado en la muerte de Jaime Garzón, sino también militares colombianos y quizás hasta políticos. Entonces, uno de los principales implicados es el señor Jesús Miguel Narváez, que para la época era subdirector del DAS y se movía en el Ministerio de Defensa, se movía en el DAS y se movía en Fedegan, y fue el encargado de crear toda esa propaganda negra que se tejió alrededor de Jaime Garzón y que a la postre terminaron con su muerte. Otro implicado es el señor Jorge Eliezer Plazas Acevedo, que para esa época era el director de la Brigada 13 y encargado de inteligencia militar, que se encargó de pasarle toda esa información al señor Castaño y que incluso dicen la fiscalía que alojó a los sicarios que vinieron a la ciudad de Bogotá, que terminaron asesinando al periodista y humorista colombiano Jaime Garzón. Otro implicado es el señor Mauricio Santoyo, que también fue jefe de seguridad del señor Álvaro Uribe Vélez y que para la época era el director del Gaula, grupo antisecuestro de la Fiscalía, en esa época en la ciudad de Medellín. Y también está implicado el coronel Rito Alejo del Río, que en versiones de muchos paramilitares dieron fe de los nexos que tenía con los paramilitares, que incluso está implicado también en la masacre de Mapiripán del Meta, donde los paramilitares acribillaron al pueblo durante 3 días. Entonces, como bien sabemos, sobre Jaime Garzón se tejió todo un manto de mentira, toda una propaganda negra. Y como lo dice el señor alias El Alemán, un paramilitar, que el proyecto paramilitar veía en el periodismo crítico independiente
una piedra en el zapato, y más en cabeza de Jaime Garzón, ese proyecto paramilitar, que porque Jaime Garzón decía la verdad y con el humor político mostraba la realidad del país, para ello era una piedra en el zapato, Jaime Garzón. Por eso decidieron asesinarlo, por eso decidieron crear toda esa propaganda negra que se tejió alrededor de la figura de Garzón. Por eso hay muchos militares llevaban mentiras a Castaño y al Ministerio de Defensa y al DASI, crearon toda esa propaganda de que era de guerrillero, de que se quedaba con el dinero de los secuestrados, porque a este país no le conviene que la gente diga la verdad ni que al pueblo le muestren la verdad, porque en Colombia todo el que dice la verdad lo terminan tachando de guerrillero o lo terminan matando para callarlo, para que las mismas mafias políticas sigan en el poder. Y por eso es que hoy en día siguen con las mismas en el poder, los mismos que gobiernan el país durante décadas, los que hoy hablan del castrochavismo, las mismas élites que quieren gobernar al país y no quieren que el país surja. Por eso fue asesinado Garzón y por eso toda esa propaganda negra. Bueno, amigos, quería despedirme, soy Homer Luis, el investigador. Quería hablar un poco sobre quién fue en realidad Jaime Garzón, porque Colombia es un país sin memoria y próximamente estaré haciendo otros videos. Gracias.